Muy bien, muy buenas noches. Les dijimos la primera vez que en la mejor parte íbamos a intentar repasar los acontecimientos más importantes, los decisivos, para repasarlos, charlar con ustedes y adelantar lo que venía. Hace algunos años, en el 2009, apareció una ley, creo que es 26.571, me puedo equivocar, ley de paso, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Tenía dos objetivos: poner un piso mínimo, 1,5% para tener personería, algunos lo perdieron, y luego consagrar los candidatos o precandidatos de cada uno de los cargos electivos, gobernadores, intendentes y también presidentes. ¿Cómo llegamos a las PASO de este año? Bueno, no había nada para definir. Uno de los más importantes era Mar del Plata, había dos candidatos o precandidatos por Cambiemos en la ciudad, uno se consagró, juntos pueden quedarse con la Intendencia de Mar del Plata, y algunos carguitos en la ciudad, algunos consejeros de listas del mismo partido en la capital. El resto era inútil, no había cargos importantes para definir. Nadie vio venir lo que está ocurriendo. Se ha geometrizado una crisis realmente fenomenal, en materia financiera sobre todo. Antes de las PASO, horas antes, estábamos todo perfecto. Íbamos a tener un boom en cuanto a ADRs, también en cuanto al precio de los títulos soberanos. La Argentina era una promesa de futuro ahí inmediato, el lunes a la mañana. Bueno, nadie vio venir lo que pasó hace 3 semanas. Y en solamente 3 semanas ha pasado de todo. Fíjense lo viejo que quedó el discurso muy bueno político y financiero del flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. En la semana pasó de todo. El pedido de la emergencia alimentaria, primero la gestión, lo que propuso el doctor Labaña de hacer una especie de impas en la campaña política, pero pasó de todo y sigue ocurriendo. Hasta tenemos varios títulos o varios conceptos de default. El selectivo, que ya levantó Standard & Poor's porque ya hubo una oferta de porcentajes para que quienes se presenten a cobrar. Luego de Alberto Fernández, que se lo dijo nada más y nada menos que a uno de los medios más influyentes en el mundo, de Wall Street Journal. Y también el de esta tarde de Fix, que dijo que hay un default restringido. Lo cierto es que hay una situación realmente que se define minuto a minuto. Resoluciones del Banco Central respecto de los bancos, de remesas, etcétera, etcétera. Ya algunos bancos empiezan a retasear los retiros de dólares. La cuestión es ¿qué pasa el lunes? Bueno, vamos a arrancar conversando con un hombre muy importante en la estructura política del doctor Labaña, un candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Alejandro El Topo Rodríguez. ¿Qué tal, Topo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir. La invitación. No, al contrario, un gustazo. gracias a ustedes. Bueno, empiezo por el final. A la tarde apareció un comunicado de los hermanos del episcopado señalando que vería muy bien el tema de la emergencia alimentaria que propuso Labaña hace pocas horas, ¿no? Es que la iglesia, las iglesias, han venido trabajando desde hace muchos años y muy intensa y seriamente en estos temas, lo han venido advirtiendo. Desde la política realmente no ha habido la intensidad y la responsabilidad de ponerlo por fuera de la lógica de la campaña. Roberto Labaña hace varios meses que lo viene planteando y ayer expuso una propuesta de detalle que consiste en elevar los montos de comedores escolares, por caso, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de 27 pesos con 10 centavos a 50 pesos, pasar también el módulo correspondiente al valor de desayuno o de merienda de 17 pesos con 20 a 30 pesos, pero además ponerlo en un contexto en el que también deben estar abiertas las escuelas durante todo el verano, hasta marzo del año que viene, declarar la emergencia alimentaria. Para que no se corten los comedores, básicamente, ¿verdad? Exactamente. Claro. Por supuesto, creando los cargos de directivos, de docentes y de auxiliares correspondientes para que funcionen normalmente. Y un punto importante es que hay que hacer un refuerzo adicional a la asignación universal con módulos de 1.500 pesos durante 7 meses, desde el 1 de septiembre hasta marzo del año que viene incluido. Porque aquí la proyección de la inflación hoy no está clara, pero es evidente que va a ser mayor y va a generar una situación delicada en materia de la evolución de los precios de la canasta alimentaria. Por eso hay que anticiparse, Labaña lo plantea con mucho respeto. Es una propuesta que unas horas antes le hizo llegar al presidente Macri para que el gobierno la considere y esperamos que en las próximas horas pueda haber una reacción positiva en ese sentido. Alejandro, la idea sería que pase por el Congreso o mediante un decreto del Poder Ejecutivo. Son dos modalidades distintas. Nosotros optamos por una modalidad ejecutiva.
Es decir, con los recursos que hoy tiene el gobierno y con los instrumentos legales y administrativos, solamente hace falta tomar la decisión y ejecutarla. Los recursos están, solo hace falta la decisión de ir adelante y por supuesto también involucra la participación de las provincias, de los municipios, aunque se financia con fondos nacionales, y la red de solidaridad social que está trabajando y mucho en toda la Argentina, las iglesias, las redes sociales solidarias. Obviamente estos son temas que no hacen a la dinámica electoral, pero que son los urgentes hoy, y la verdad que la campaña puede esperar 1, 2, 3 semanas. Estos son los temas que hoy son urgentes. O sea, cosa que se había propuesto a la mañana hace pocas horas también. La dinámica, ¿no? Propuso un parate de la campaña, pero ya le pasó por encima los hechos, ¿no? La realidad, digamos. En rigor, la campaña empieza recién el 7 de septiembre. Lo que la Baña propuso, con mucho respeto, y se autoimpuso, es dejar la intensidad electoralista y poder dialogar sobre estos temas y plantear las propuestas que la Argentina está necesitando hoy. Ahora, viste que aparecieron varios conceptos de default. Ese tema, ¿cómo lo está observando el doctor Lamaña, que conoció una situación dramática hace algunos años y la solucionó? ¿Cómo ve lo de hoy? Nosotros no usamos ese concepto, para nosotros se trata de una renegociación o de una reestructuración y nosotros deseamos que al gobierno le vaya bien porque eso significa que le va a ir bien a la Argentina. Claramente estamos en una situación difícil, creemos que las decisiones las tiene que tomar el gobierno y el presidente Macri ejercer en plenitud todas sus facultades hasta el último minuto de su mandato, el 10 de diciembre. Ahora, Alejandro, ¿ves acechanzas, peligros? Ayer lo dijo, hace pocas horas, Lacunza dijo, 91 años que no termina un gobierno no peronista. Ese es el objetivo, además el presidente me pidió, bajar la inflación y que no se escape el dólar. ¿Por qué otra vez el peligro de que no termine un gobierno no peronista, Topo? Bueno, yo quisiera sacarlo del análisis estrictamente partidario y poner claramente el acento en que estamos en esta situación porque ha habido una política económica desacertada desde hace varios años. Más aún, me permito reflexionar acerca de la relación entre las elecciones y la situación económica. Y hace muy poco tiempo, en 2017, el gobierno ganó claramente las elecciones y también tuvo una crisis económica. Entonces, desde mi modesto punto de vista, no hay una correlación entre elecciones y crisis económica. La crisis económica está derivada de las decisiones de política económica que se vienen llevando adelante hace varios años. Pero aquí hay un punto que tiene que ser fundamental. El gobierno tiene que llegar y va a llegar en plenitud al 10 de diciembre y la gente tiene que llegar al 10 de diciembre. Por eso hay que trabajar en el plano institucional y también en el plano social. Hoy la Argentina necesita un blindaje social. Significa tomar hoy las decisiones de protección social para los próximos 6 o 7 meses. Lacunza dijo que un político debe tener prudencia como una virtud infaltable. ¿Hay prudencia en algunas declaraciones, te parece? Mire, yo creo que lamentablemente en los últimos días, en las últimas horas, se ha vuelto a sembrar la bronca. Y eso no es bueno de distintos sectores políticos. El ministro Lacunza, que tiene el valor de haber sincerado que hasta ahora la política económica, al menos la vinculada a las altas tasas de interés impagables, era una política errada, también, lo digo con mucho respeto, no deja pasar oportunidad para mandar algún mensaje de campaña y hoy él tendría que estar, como creo que está, bien sentado en los aspectos técnicos de su gestión y todos nosotros, y nos ponemos a la cabeza de la responsabilidad, contribuir, si hubiese una crítica, con un espíritu constructivo y también con propuestas. Decididamente, tener posiciones de conflictividad no ayudan a la Argentina y esto hoy es muy importante. Ahora, de cara a octubre, Topo, ¿cómo está la Baña y qué piensa de...? ¿Está todo resuelto? ¿Está definido o no? Afortunadamente, en las democracias modernas, el voto no es ni propiedad de nadie ni necesariamente estático. Ha empezado una nueva etapa el 11 de agosto, una carrera distinta y en los momentos en los que vive la Argentina, la sociedad, buena parte de la sociedad, recuerda y recurre a la memoria de lo que significó el rol de Roberto Labaña y su equipo en los momentos en los que la Argentina necesitaba de alguien que viniera a poner el esfuerzo de sacar a la Argentina del borde del precipicio. En esa etapa nosotros, o en ese marco, nosotros creemos que
estamos en condiciones de tener un buen desempeño electoral y pensamos en ser la segunda fuerza nacional en octubre. Una pregunta, viste que muchos especulan con ese porcentaje de la Baña, ¿a dónde iría? ¿O es al revés? ¿O hay porcentaje que iría a la Baña el 27 de octubre? ¿Qué opinas ahí, Topo? La verdad que dada la situación precaria en materia social que estamos viviendo, no quiero poner demasiado énfasis en el análisis electoral, pero decididamente hay una buena parte de la elección por candidatos que se materializó el 11 de agosto que puede moverse hacia una u otra alternativa. Y la verdad que en un momento en el que las familias argentinas están sufriendo en carne propia la crisis económica, cada vez más, nos pasa en cada rincón del país, hay una atención especial a cuál es la propuesta y la figura de Roberto Labaña. Vos sos candidato en la provincia. Todos los sondeos decían que María Eugenia la política de mejor imagen. Hace años que lo dicen. ¿Por qué pasó lo que pasó en la provincia? ¿Cuál es tu explicación a eso? Bueno, yo quisiera no tener opinión, sino más bien datos. Y en la provincia, la inflación es igual que a nivel nacional. En la provincia se ha destruido empleo industrial. No lo digo yo, es de público conocimiento la crisis en materia de infraestructura escolar que hay en la provincia. Y tampoco están mejores los hospitales. Creo, sinceramente, que ha habido una respuesta de la sociedad y del votante a una angustia muy centrada en el proceso económico y social y a veces no alcanza la imagen cuando es tan profunda la crisis. Luis tiene preguntas para vos, Topo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hay algo que circula en la Casa Rosada en forma permanente como si fuera un concepto no aislado de todo lo que usted está diciendo. Y es lo siguiente, lo que se votó en agosto en realidad fue un voto que tiene más características de castigar que otra cosa. Que en realidad, y usted dijo muy bien que no las políticas económicas generan una situación de revancho de voto, sino que son cuestiones que tienen que ver con lo social, que van cambiando. Yo recuerdo votos en Francia donde se cambió de un día al otro, por ejemplo, un voto que estaba definido para un partido y salió para el otro lado. ¿Puede llegar a ser que en la Argentina, cuando haya que votar en serio, digo en serio, no minimizando las pasos, sino dando el puntapié de que a partir de ahí se elige el presidente, la gente cambie y diga, no, en realidad yo voy a votar por el que pensaba votar y no voy a castigar a nadie, y cambie todo? Yo no descarto que el resultado puede ser cualquiera y usted tiene razón, que aquí hay una nueva elección. Sí le puedo asegurar que tengo una intuición. Si las preocupaciones que hay en la Casa Rosada son las que usted señala, es decir, cómo se gana una elección, en medio de semejante fragilidad económica y social, le puedo asegurar que nos va a ir a los argentinos peor y a esa fuerza política peor, porque hoy la gobernadora y el presidente deberían estar encabezando un amplio llamado a poner en marcha una profunda campaña y una corriente de solidaridad social para encarar el tema del hambre. Pero yo, la verdad lo digo con mucho respeto y también con asombro. Veo reuniones de gabinetes donde la palabra que sobresale es arenga, campaña, votos. Y me da la impresión de que están en un frasco. Entonces yo le puedo asegurar que si el gobierno no reacciona a esa situación, va a ser difícil que tenga un mejor desempeño, pero usted tiene razón, no hay nada escrito. Afortunadamente, los que eligen son los ciudadanos. Exacto. Topo, agradeciendo tu gentileza, la última. Para Roberto Labaña, ¿lo peor pasó o no? No hace el análisis en esos términos, sino que tiene una profunda convicción de que todavía estamos a tiempo de que el gobierno tome la iniciativa de convocar a un Consejo Económico y Social con participación de todos los sectores para que no nos pasen cosas peores en materia social. Y la prioridad debe estar puesta en la emergencia alimentaria y en la emergencia sanitaria. Todo lo demás no depende de que esté escrito o de un destino fijado, sino de las decisiones y acciones que se tomen. Nuestro deseo y el de Roberto Labaña es que se tomen las más acertadas
para que no estemos peor. Pues ya que lo recibió el gobierno, ¿puede haber novedades la próxima semana con la emergencia alimentaria? ¿Crees que puede salir eso? Ojalá que sí, y la verdad está claro que esto no es propiedad de nadie, ni vamos a requerir ningún tipo de autoría al respecto. Si se toma por parte de quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante las políticas, será muy positivo. Nosotros tenemos fundadas expectativas de que así sea. Topo, muchas gracias. Y buen fin de semana para vos. Un Gracias. saludo para el doctor Labaña, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Dijimos que tenemos un programa muy rico, porque tenemos un economista para analizar las medidas, que fueron muchísimas y ya quedaron casi como olvidadas. Tienen días, horas algunas. Y también, por supuesto, otro enfoque muy importante con un diputado de Cambiemos, que es uno de los hombres más importantes en la estructura del Congreso de la Nación. Pero tenemos al Dream Team. Hoy otra vez se viene, creo, y ya hay un ganador a priori respecto de la vestimenta, ¿no? Sería el premio Frank Nitti el de hoy, pero eso lo vamos a ver en un rato, ¿sí? Porque yo creo que se lleva todos los galardones. Absolutamente. Bueno, mucho en tribunales, ya está la música, mucho Luis se adelantaba con Casa de Gobierno. Después, Argentina está estresada, no hay duda de eso, porque vivimos pendientes de un montón de temas que escapan a la vida común de la gente, que tiene sus preocupaciones, su vida, sus sentimientos, pero está el dólar, las tasas, bueno, el tema, etcétera, etcétera. Estamos estresados, no hay que aflojar con ese tema, porque me parece que eso trae muchas complicaciones. A ver, dame tu título, Marcelo. 2 o 3 porque hubo mucha información, semanas muy intensas se están viviendo en tribunales. Una nueva condena a Amado Boudou. ¿Qué va a pasar con Cristina Elizabeth Fernández? Que va a ser indagada en última instancia en la causa Vialidad. Hoy, hace pocas horas, se conoció una nueva sentencia, una ratificación de la Cámara Federal de caso Odebrecht, otro caso de corrupción. Así que bueno, de estos temas y de la decisión de la Corte lo vamos a charlar en un instante. Luis, algo adelantabas, ¿no? Pero ¿cuál es el clima en gobierno? El clima en gobierno es un clima de preocupación, te puedes imaginar, y de esta intensidad que marcaban recién, ¿no? Buscar el voto y saber cuál fue el voto que hubo. Pero siempre hay una pregunta que se hacen en cada una de las reuniones políticas que hay en la Casa Rosada en Olivos. ¿Cuál es el verdadero peronismo con el que nos vamos a enfrentar? ¿Es el sindicalismo? ¿Son los gobernadores? ¿Es Cristina o es Alberto? Los 4 son distintos. Muy bien, ¿y en el Congreso cómo están las cosas, Félix? Bueno, Nacho, en el Congreso la pelota fue para ahí. Para hablar en términos futbolísticos, la pelota está en el campo del Congreso. ¿Qué va a hacer la oposición? El miércoles va a estar el ministro Lacunza. ¿Qué puede pasar ahí en un pequeño salón que se llama el Salón Atrio? No lo sabemos. Bien, doctor Norte, el año que vivimos en peligro, ¿qué pasa con el estrés de los argentinos? ¿Cómo estamos de salud? Bueno, otra vez, nuevamente el tema, es un tema que nunca se acaba, por supuesto. Si estás con problemas para dormir, si te levantás cansado, si tenés cefaleas, si tenés dolores de cabeza, estás enojado todo el día. Bueno, te voy a explicar qué tenemos en común con Japón y Rusia. ¿Qué tiene que ver Argentina, Japón, Rusia, la situación actual? Claro, no hay un tema de crisis política ya, sin embargo, también están estresados, decís. Absolutamente. Eso es el punto en común. Y fíjate los extremos de los países, ¿no? La diferencia entre políticas y economías, y todos estamos estresados. Gracias. Bueno, recién lo decíamos, le hacemos mucho a Fernando Iglesias que esté aquí. Gracias, Fernando, por estar. Al contrario, un gusto tenerte aquí. momentos difíciles hay que dar la cara. Viste, la verdad que pasaron 3 semanas de las PASO, ¿no? Fíjate todo lo que pasó, ¿no? No vimos venir esto. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasaron las PASO si no había nada que definir? Lo primero que quiero preguntarte. Bueno, las PASO fue un mecanismo establecido en su momento por el gobierno de Néstor Kirchner y se mantuvo ahí. Hubo un momento en que el oficialismo pensó en bajarlas, inclusive se comentó. Sí. No hubo ningún apoyo de la oposición, seguimos adelante. No quisieron saber nada con eso. No, nos crucificaron, nos dijeron, tienen miedo, qué sé yo. Bueno, está bien, ahí están las PASO. A nosotros nos parecía que era una imprudencia, pero bueno, nosotros somos minoría y para derogar una ley se necesita una ley del Congreso, así que ahí están. Y Fernando, ¿cómo es la situación actual? Con esta dinámica tan extraña, ¿no? Digamos, varios términos de default, estamos en peligro. ¿Qué pensás? ¿Qué está pasando? A mí me parece que está pasando, de que en una economía muy frágil, pero que estaba empezando a estabilizarse, con una inflación que estaba bajando, había bajado del 4,7 de marzo al 2,2% en julio, con 0,1% en el mayorista, que es el predictivo del futuro.
en una situación difícil desde el punto de vista económico-social, pero que desde el punto de vista macroeconómico empezaba a cuadrarse, pasaron las PASO, ¿no? Y me parece que ahí está muy claro. Cualquiera que ve los valores de, no sé, desde el valor del dólar, al valor de las empresas, al valor de los bonos argentinos, el riesgo país, se dispararon enormemente. O sea, bajaron las empresas argentinas de un día para otro, valían la mitad, los bancos valían la mitad, el dólar se disparó 30%. A mí me parece que eso expresa claramente una reacción de la economía con respecto a un posible gobierno de Alberto Fernández. Y me parece que eso es preocupante porque me parece que es muy difícil. Es decir, me parece que ellos han mentido básicamente. Es decir, yo quisiera que expliquen cómo van a llenarle el bolsillo de plata a la gente con empresas que valen la mitad, ¿no? Con el dólar que sale para arriba. Y sobre todo tienen que explicar las declaraciones irresponsables. A mí me parece que alguien que se dice nacional y popular utilice al The Wall Street Journal para hacer declaraciones en contra del país es muy grave. Claro, pues son medios que son muy responsables y que evalúan que un argentino diga eso, ¿no? Y candidato a la presidencia. Pero es que ha habido una política de esto. Ya el otro día, cuando fue la reunión con el FMI, hubo ese trascendido sobre el vacío de poder, adelantamiento de elecciones, una desmentida inmediata del Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí está muy claro quién filtra estas cosas y cuáles son los objetivos, ¿no? Y el gobierno está intentando responder a esto de la mejor manera y tomando en cuenta sobre todo el interés de la gente. Sobre todo hay que tratar de frenar la corrida al dólar. El dólar ya está en un valor razonable, el propio Alberto Fernández lo dijo, 60. Sí. 60 es más o menos el valor que había en el 2006, es un dólar competitivo. Todo lo que hay por ahí arriba es todo especulación financiera que daña fuertemente, aumenta la inflación y daña fuertemente el bolsillo de los argentinos. Y en ese sentido el gobierno ha sido muy claro. Va a salir con un shock masivo y una oferta masiva de dólares el lunes para frenar cualquier intento de corrida y va a tratar de estabilizar el dólar porque es la forma de proteger el bolsillo de los consumidores. ¿Vos crees que lo peor pasó en materia de crisis financiera y demás o no? Va a depender mucho de la responsabilidad. Si los muchachos siguen en una economía que evidentemente es frágil, poniéndole tirando nafta al fuego, y se va a hacer complicado. Yo recuerdo, en el 2015, porque muchos dicen, escuché esta frase de, bueno, ahora antes le echaban la culpa a la herencia, ahora le echan la culpa. Sí. Yo recuerdo lo que pasó en el 2015. En el año 2014, porque nosotros nos hacemos cargo de la pobreza. La pobreza, la primera vez que la medimos era 32,2%, era la pobreza que fuentes no oficiales registraban en el 2014, que era 32,4%. Y ahora está en 34-35. Son unos 3 puntos, pongamos, que nos tenemos que hacer cargo nosotros. Me gustaría que alguien se hiciera cargo también del 32,2%, después de 12 años de gobernar, con mayorías legislativas y en un contexto internacional enormemente favorable. Y me permito recordar que esos 3 puntos a nosotros nos duelen, porque son muchos argentinos que han caído en la pobreza. En el año 2014, según estadísticas perfectamente comprobables, la pobreza subió 5 puntos y se perdieron 400.000 puestos de trabajo. Pero hubo una oposición responsable que no dejó de adjudicar las culpas correspondientes o de criticar, como tiene que hacer toda oposición, pero no anduvo tirando leña al fuego ni tratando de voltear un gobierno. Por eso que se llegó también con la elección. No hay más que ver durante todo el 2015, a medida que Cambiemos aumentaba su expectativa de ser gobierno, subieron las acciones, bajó el riesgo país y todas las variables se fueron acomodando. A nosotros nos toca exactamente el escenario contrario. Alberto es un caballo de Troya que trae adentro al chino Zanini, a la candidata a vicepresidente. ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde está el escondido ahí? No sé, eso lo tiene que definir Alberto, porque mirá, nos corren siempre a nosotros con los neoliberales y no sé qué. El gobierno sale y, por ejemplo, le quita el IVA a los alimentos de la canasta básica, ¿sí? Yo estoy en diputados, hay un montón de proyectos de los diputados kirchneristas a favor de quitarle el IVA a los alimentos. ¿Cuál es la reacción oficial de Alberto? Sacarse fotos con todos los gobernadores que dicen, no hay caja. Ahora, qué fácil que es. Todos los del Frente de Todos que no administran nada dicen, sí, hay que quitarle el IVA a los alimentos. Como la mitad de ese costo, o un poco menos, en realidad, lo tienen que absorber las provincias, los que están gobernando las provincias dicen, no hay caja. ¿Cómo? Digo, cuando
el gobierno neoliberal pone una medida que claramente protege el bolsillo, los muchachos nacionales y populares dicen no hay caja, es muy raro. Y el que tiene que definir esto es Alberto, porque ahí me parece que hay una contradicción muy grande entre todo lo que él ha prometido. Realmente dijeron que iban a aprender la economía. La verdad que la economía, nosotros nos hacemos cargo de que todavía está en recesión, pero está en recesión desde el año 2011. ¿No? Ahora, los gobernadores, ¿no? 70% más de coparticipación de este gobierno federal, como nunca. ¿Y por qué fueron a la Corte tan rápidamente y tan enojados? Bueno, es el peronismo. El peronismo es así. El peronismo ha sido sistemáticamente así. Recordemos que este gobierno todavía había ganado las elecciones, no había asumido, y la Corte le dio la razón a un juicio que tenía 8 años de antigüedad de 3 provincias y le dijo, hay que devolverle a las provincias el dinero que le quitaron con la excusa de las FJP. ¿Quién se lo había quitado y quién lo había usado para hacer populismo? Cristina. ¿Quién lo tuvo que devolver? Lo tuvimos que devolver nosotros. Y la verdad es que a mí me defrauda mucho lo de los gobernadores, porque nosotros no hemos hecho un federalismo de boquilla. Nosotros hemos hecho que los gobernadores reciban en forma automática lo que les corresponde a las provincias y hemos pagado una parte del financiamiento de la famosa deuda y el aumento de la deuda ha ido a pagar esa cuenta pendiente con las provincias, cuando lo que había antes era látigo y unitarismo, porque tenía que venir acá a pedirle de rodillas a la presidenta que les dieran lo que le correspondía. Antes de ser diputado, vos escribiste muchos libros analizando qué pasa en la Argentina, cuál es nuestro problema de fondo, el sustrato de los problemas. ¿Cuál es? Mira, ¿Qué hace que estemos así otra vez? Es muy simple. La Argentina tiene una base tendencialmente populista, peronista, si que lo querés llamar, ¿no? Nosotros creímos y fuimos demasiado optimistas en que habíamos revertido eso. Las elecciones no nos dan la razón. Nos muestran que hay un tercio republicano que defiende un determinado modelo de país, un tercio fuertemente kirchnerista y peronista, y en el medio un tercio que vota con la economía. En el 2015 la economía estaba muy mal, castigó al gobierno a cargo, accedimos al gobierno. En el 2017, yo recuerdo que este gobierno, con su plan original, que después estalló en el 2018, pero con nuestro plan original habíamos bajado la pobreza a 26% y habíamos obtenido el índice de desocupación y de pobreza más bajo desde 1993. Entonces, ahí nos votaron a nosotros. Y ahora, de nuevo, claramente votamos. Yo creo que el problema de la Argentina, en gran parte, es que tenemos gobiernos populistas que tienen el apoyo hasta que llegan a una situación crítica en la cual se acabó la nafta, reventaron la tarjeta, todas las variables dan negativas, se para la economía, se arma una bomba de tiempo enorme y ahí la gente reacciona y se la pasa a un gobierno no populista, que es el que viene y paga la tarjeta. Entonces, sí, nosotros tuvimos que pagar la tarjeta. ¿Lo hicimos bien? No. En muchos aspectos yo creo que este gobierno ha hecho cosas que no se habían hecho en mucho tiempo, en la lucha contra el narco, bajamos 30% el índice de homicidios, el trabajo en seguridad ha sido destacable, en la lucha contra la impunidad, hoy políticos y empresarios poderosos tienen que rendir cuenta ante la justicia, en infraestructura y en muchas cosas. En la economía se hizo una gran corrección macroeconómica con consecuencias dolorosas. Pero la verdad es que tuvimos que pagar una tarjeta y pudimos hacerlo hasta cierto punto con un aumento de la deuda. Cuando no se pudo más tuvimos que recurrir al FMI y la verdad es que a partir de ahí hemos tomado todas las medidas posibles para contener el daño social. Este gobierno sigue siendo el que tiene el gasto social, tanto en términos de presupuesto como en términos de PBI, el gasto social más alto de la historia y acaba de tomar, antes de las elecciones, el plan alivio y ahora después del resultado de las PASO, toda una serie de medidas como la quita del IVA, la convocatoria al aumento del salario mínimo vital. El tema de las naftas, el combustible es muy importante. Congelamiento de las naftas. También lo condenaron eso. Congelamiento de las naftas y toda una serie, nos acusan de ser ortodoxos. Todas esas son medidas heterodoxas que obviamente van en un sentido, en muchos aspectos, heterodoxo con respecto a algunas convicciones del gobierno, pero que cuando hay una emergencia es necesario tomar. Y nosotros que somos pragmáticos, creemos que en este momento lo más importante es cuidar a la gente y protegerla de una situación de estas oscilaciones financieras. Hay preguntas de los chicos de Dream Team, dale. Yo le preguntaría, como político, fundamentalmente como político de Cambiemos, ¿no? Si no advierte
que esto que yo mencionaba antes como título de lo que puede llegar a ser un comentario final con Nacho, de cuál es el peronismo verdadero, si esta amonestación, por ejemplo, de Zanini a Alberto Fernández, que le hizo cambiar el discurso totalmente y le hizo decir, como usted bien dice, al Washington, que nada más ni nada menos que al Washington Post, que no va a pagar el default, que en Argentina pasa lo que pasa, ¿esto no genera un riesgo a priori y no le está dando una pequeña ventaja al oficialismo como para decir, tomen conciencia? Yo no lo sé, no me parece que haya que analizarlo en términos electorales, me parece que hay que analizarlo en términos de las consecuencias directas que ha tenido. Si uno en una situación de fragilidad de la economía sale por el The Wall Street Journal a decir estamos en default, y la consecuencia son las corridas que tenemos, que nos han costado cientos de millones de dólares. Profecía autocumplida. Entonces, casi. Me parece sobre todo irresponsable, porque uno cuando agarra las declaraciones de Alberto puede encontrar de las dos, ¿no? Encuentra las declaraciones razonables que hizo, por ejemplo, ante el foro de Clarín y las que hizo después. Bueno, pero la si a alguien le llamó la atención, yo no sé. La amonestación de Cristina a través de Zanini vino después del Malva. Mirá, pasaron muchas cosas. Una cosa que pasó el sábado fue una enorme marcha. También. Que mostró que hay por lo menos una votación de Cambiemos que no fue brillante, pero que fue 1 millón de votos más de las PASO 2015 en las cuales llegamos al gobierno. Es un tercio del país, no es poco. Nosotros aspiramos a más, esperamos seguir en el gobierno. Queremos sobre todo que se cumpla la Constitución y que se respete el derecho de todos los argentinos, de todos los que nos votan y los que nos votan en contra, de votar el 27 de octubre como corresponde. Pero sobre todo yo creo que hay un mensaje muy fuerte, que es, hay un riesgo electoral. Cierto sector del kirchnerismo que ya se daba en el poder dice, bueno, pero alguna posibilidad estos en una de esas tienen. ¿Para qué ir a las elecciones? Y además me parece que hay dos elementos más que son decisivos. Es un mensaje que vamos a dar pelea. Aunque tengamos que ser oposición, vamos a dar pelea para que siga habiendo Estado de Derecho, para que siga habiendo libertad de expresión, para que los corruptos vayan a la cárcel y no sean impunes. Y el fallo del lunes a la mañana, un fallo muy importante, de confirmación de que se va a juicio oral por la corrupción durante el periodo kirchnerista, es otro motivo de lo que pasó el lunes a la tarde. Eso es una cosa fundamental. Pero hay una cosa más que yo quiero decir. Yo creo que lo hacen, la idea de prender fuego todo antes, es porque no pueden cumplir lo que prometieron. Es mentira que le van a llenar la heladera a nadie y que le van a llenar el bolsillo. Le van a llenar el bolsillo como en Venezuela. Después de una hiper te tiran todos los billetes al bolsillo y no te entran, claro. Yo creo que no pueden cumplir con lo que prometieron y la única forma es apostar a lo que siempre apostó el peronismo, a que se le prendiera fuego a Alfonsín, ahora le hacen homenaje, a que se le prendiera fuego a De la Rúa y después viniera... a mí me asombraba recién escuchar a gente de La Baña, récord histórico de pobreza, 58% ministro Roberto Labaña, récord histórico en la Argentina de desocupación, 21,5% ministro Roberto Labaña, récord histórico de indigencia, gente que no puede pagar para comer, 21,5%, ministro Roberto Labaña. Me extraña la sensibilidad social que tienen ahora. Nosotros nos hacemos cargo de que hemos fracasado en nuestro objetivo de bajar rápidamente la pobreza. Lo cumplimos hasta el 2017, la devaluación nos dejó groguis en este sentido. Estamos tratando de que el daño sea el menor posible y estamos luchando para defender las instituciones por un lado y que no haya un estallido económico que empeore las cosas. ¿Hay más preguntas del Rintín? Sí, a ver quién. Sí, diputado, recién hablaba de los logros del gobierno, habla de las instituciones, habla de la corrupción, sin embargo, parece como que a los argentinos solo nos interesa votar con el bolsillo. ¿Por qué? No, yo no creo eso. Yo creo que la situación económica es grave, hay sectores que están afectados y es grave porque cuando vos subís a 32% ya es grave, pero cuando le metés 3 puntos más arriba de 3% hay una sensibilidad y ha habido un optimismo injustificado del gobierno en manejar muchas, o sea, creímos que se podía bajar rápidamente la inflación y que eso iba a bajar la pobreza, no lo conseguimos. Ahora, a mí me gustaría llamarle la atención a la gente que cree, porque yo lo escucho a Alberto decir, por ejemplo, que va a bajar la inflación.
Y que la culpa, ya lo dijo antes, la culpa la tuvo Kicillof, porque Kicillof hizo esto, lo otro, está público, está ahí en las redes de todos los desastres de que acusó a Kicillof justificadamente. Déjame defender a Kicillof. Digo, Alberto llegó en el 2003 y se fue en el 2008. Cuando Alberto llegó, tenía una inflación del 3,7%. La inflación en el año 2003, con el país ya creciendo, porque lo agarraron ya creciendo al 5% del país cuando llegaron, era 3,7%. ¿Sabés cuánto era cuando se fue Alberto de jefe de gabinete con Redrado y Labaña y Nielsen y todos los que nos dan lecciones ahora? Era 25%. O sea, más que la sextuplicó en 5 años en los que el país estaba creciendo. Una locura que cuando nosotros llegamos a la elección de 2007 y dijimos no se puede crecer siempre al 8%, es preferible bajar al 5% y crecer en forma sostenida, entre el 4 y el 5%. Nos dijeron, quieren enfriar la economía, neoliberales. Reventaron el superávit comercial. A ver, ellos recibieron en el 2003, el superávit comercial llegó a ser de 16.600 millones de dólares. Cuando se va Alberto, era de 12.500 millones de dólares y terminó siendo un déficit de 4.000 millones de dólares. De ahí es que faltan los dólares y de ahí vienen las corridas al dólar. Ahora, no solo lo bajaron 4.000 millones de dólares, lo bajaron en un contexto donde el precio de las exportaciones se duplicó de 2003 a 2008, que se fue Alberto. El precio de las exportaciones se duplicó. ¿Y sabes qué pasó con las importaciones? Donde cuando estuvo en el jefe de gabinete era el capitán Beto, se triplicaron. Yo les digo, muchachos, agarren las cuentas oficiales porque todavía no había intervenido el INDEC, lo hicieron recién en el 2007, pero la cuenta de la exportación está ahí, es del INDEC de ellos, y las exportaciones con Alberto, el gran proteccionista, que se queja ahora de la apertura de la economía, se triplicaron en esos años. La verdad es que creer que el que empezó con todos los déficits, liquidó todos los superávit y dejó la pelota que dejó, va a arreglar los problemas y yo me permito tener mis dudas. Félix. Bueno, le quería preguntar a Fernando, ¿no? Hay muchos votantes de Cambiemos que podrían no ser partidarios de Macri, que reflexionan y dicen, Macri nos aumentó las tarifas, nos sacó beneficios, nos apretó a nosotros para darle el dinero a aquellos que no trabajan. ¿Esta reflexión es válida, Fernando? Mirá, nosotros recibimos un país que tenía, y esto yo lo he publicado repetidamente, lo acabo de poner de nuevo en mi cuenta de Twitter, el que lo quiera ver, lo publiqué en un libro en el 2016. La situación económica que nosotros heredamos, en muchos aspectos, era muy similar al del 2001. El Banco Central estaba completamente quebrado, reservas negativas, una fuga de 8.000 millones de dólares el año anterior, ahora hablan de fuga, que expliquen cómo fue eso. La verdad es que la situación era muy grave y había un déficit fiscal del 7%. 7% de déficit fiscal en la Argentina tuvimos. Las únicas veces que tuvimos 7% de déficit fiscal fue en el año que tuvimos el Rodrigazo, el año que tuvimos la caída de la tablita de Martínez de Oz, el año que tuvimos la hiperinflación, la primera de las dos, y el 2001. Esos fueron los años en que hubo, para dar una magnitud, porque la gente dice 7% de déficit fiscal y no sabe de qué estás hablando. Quiere decir una situación explosiva. El gobierno tenía 3 vías, básicamente, o básicamente 2 con subdivisión. Una era aplicar lo que pedían Expert y todos estos muchachos. Un recorte masivo, echar gente, bajar el gasto fiscal y que se arreglen. Ahora, la pobreza ya era del 30%. Ya era del 30%. ¿Cómo hacer para hacer un recorte fiscal masivo con una pobreza del 30%? Entonces, lo único que se podía hacer era tratar de ir disminuyendo el déficit fiscal. De hecho, hemos llegado ahora a un déficit primario de 2 puntos, de 1 quizás, y eso lo tenés que financiar. Entonces, ¿qué haces? Vos decís, bueno, emitís, pero la inflación ya había estado en 38,5% el año anterior y estaba en 25%, reventando, como la propia Cristina admitió, aumentando el 1%. Si no se podía emitir pesos sin riesgo de hiperinflación, que fue la primera vez que la Argentina llegó a una pobreza cercana al 50%, fue con la hiper. La única forma que había era a través del endeudamiento. Y el gobierno fue razonablemente a decir, financiamos esta transición para evitar que explote el país y sin causar un gran daño social a través de financiamiento externo. Funcionó por 2 años, después lo financiábamos al 4%,
cuando pasaron un montón de cosas, se ríen de la frase del presidente, pero es cierto, cosas que el gobierno no puede determinar. ¿Qué ha calculado mal? ¿Que subestimó el riesgo? Yo estoy de acuerdo, hay un mea culpa del propio presidente y del propio equipo económico, pero nadie podía calcular que iban a saltar para arriba las tasas de interés de la Fed o que La seca. la sequía de 8.000 millones de dólares. Hubo también la guerra comercial con Turquía, que afectó fuertemente a los mercados emergentes. Hubo toda una serie de factores que el gobierno subestimó, pero que impactaron fuertemente. Y ahí es donde se nos escapó la tortuga, como diría Diego, porque ahí empezó la corrida al dólar, la devaluación y toda una situación de emergencia que estamos tratando de controlar lo mejor Ahora, posible. Fernando, ¿por qué está tan callada Cristina? Está escondida, no está callada, ¿no? Me parece que la decisión de Cristina de ponerse en segundo plano es porque ella entiende que hay un enorme rechazo a su gestión y a su persona, y por lo tanto lo ponen a Alberto, pero el problema para mí es Alberto. Alberto me parece que es un tipo sin columna vertebral, sin principios, ¿no? El típico este chiste tan bueno de los hermanos Marx que decía: caballero, estos son mis principios, si no le gusta, tengo otros. Fue funcionario alfonsinista, después estuvo con Menem, después estuvo con Duhalde, después estuvo con Néstor, y después se peleó con Cristina hasta que lo llamaron y ahora está con Cristina. Es decir, yo creo que el riesgo es Alberto, y el riesgo también esta inestabilidad que supone un gobierno que de entrada, si llega al poder, tiene dos sectores divididos. La primera medida concreta, baja del IVA, una mitad dice sí, por ley, y la otra mitad dice no, los gobernadores no, porque nos tocan los fondos. Ese problema existe, es un viejo problema del peronismo, de juntar a todos y después no poder gobernar. Pasó en los 70, yo no creo que terminemos, o sea, no estoy diciendo vuelve la AAA de un lado y los montos del otro, por favor, pero ahí hay un problema de gobernabilidad. Y creo que el problema es justamente Alberto, que es capaz de adaptarse a cualquiera de los dos. Y ese yo creo que es el gran... ¿A la Cámpora también? Yo creo que él puede hacer cualquier cosa. Realmente me parece un individuo peligroso. Lo ponen como el conciliador. Fue el que empezó las persecuciones a los periodistas y echó a Pepe Eliashev. Fue el que armó la operación contra Enrique Olivera. Fue el jefe de gabinete en la época de la guerra contra el campo, ¿no? Me parece que no es una persona justamente confiable. Digo, una persona que un día dice Kicillof es un desastre, el otro día está los abrazos con Kicillof como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, no es confiable. Yo no le confiaría nada a Alberto. Y esto me parece que es un problema de los argentinos, que por ahí hay personas a las que no les confiaríamos la billetera, pero les confiamos el país. La Cunza lo dijo, nadie puede solo. El presidente lo confirmó en un tuit. ¿Lo dejaron solo o hay gente dispuesta a ayudar? ¿O no? ¿O a que se incendie todo? No, me parece que está claro. Yo voy a coincidir con un peronista. Recién defendí a Kicillof, ahora voy a coincidir con un peronista, Pichetto, que dijo, estamos solos. Es obligación del presidente llamar al diálogo. Acaba de publicar ahora un tuit, que también es una forma de llamando a la prudencia y a la responsabilidad. Es la obligación del presidente de convocar al diálogo, de respetar las instituciones, de mandar los proyectos de ley al Congreso, a ver qué es lo que dicen la oposición. Pero la verdad es que yo lo que veo es una intención justamente de quemarlo todo para aparecer después como salvadores de la patria. ¿Esperás esta semana lo que pasó? Hicieron contra Alfonsín, sí, con Menem. Acuérdense de Menem, que prometía el salariazo y la revolución productiva, ¿no? Y ahí también yo creo que hay que hacer un llamado a la memoria, porque también para salir del lugar de los neoliberales, las medidas que ha tomado en estos últimos días el gobierno han protegido a los ahorristas privados, han transferido el costo a los bancos, es decir, han dicho no le podemos pagar, no le vamos a pagar a los bancos, le vamos a pagar al ahorrista. Al ahorrista le cumplimos todo. Y ahora han tomado otra medida para que los bancos no puedan girar ganancias al exterior. ¿Para qué? Para que haya dólares para pagar a la gente. Los dólares están, si quieren ir al banco, vayan y retírenlos, hay solidez. Ahora, ¿recordamos lo que hizo el peronismo en circunstancias similares? Yo me acuerdo. El primero que vi peronista después de que volvió a la democracia fue Menem. Plan Bonex. Se quedaron con los ahorros de la gente, le dieron unos bonos. Siguiente peronista, Rodríguez Sá. Default, cantando el himno y la marchita. 38,4% de los bonos que defaltearon eran propiedad de argentinos. Siguiente gobierno peronista,
Duhalde. ¿Qué hizo Duhalde? Al que puso dólares le devolveremos dólares. Papel picado le dieron a la gente y los dólares se lo dieron a los bancos. Lo contrario de lo que está haciendo este gobierno. Y siguiente gobierno fue el peronista, fue el de Néstor, que salió en el 2005 con Nielsen y todos estos muchachos a hacer el pagadíos más grande de la historia de la humanidad, que todos festejaron. Yo publiqué un libro en esa época, Kirchner y yo, porque no soy kirchnerista, criticando eso. ¿Qué pasó con esos 60.000 millones de dólares? Primero, digamos, fue el único año en el cual el kirchnerismo bajó la deuda pública. El único año. Todo lo demás subió. Ese año la bajaron entre 50 y 60.000 millones de dólares. Y dijeron a los demás, te pago el 30% y si no, haceme juicio. Hicieron juicio. Fueron a Griesa, ganaron el juicio. ¿Quién tuvo que pagar? Nosotros, que después nos dicen gastar. Pero claro, si tuvimos que pagar deudas que generaron ustedes. Y de esos 60.000 millones de dólares, 20.000 se tuvieron que pagar por pago a los holdouts, buitres, llamarlo como vos quieras, y otros 20.000 se licuaron porque dieron un bono, premio PBI, que también se fue. Es decir, la Argentina enfrentó un desprestigio enorme que hoy repercute todavía en elementos como el riesgo país, porque es un país defaultador serial, por una cantidad de dólares que al final fue muy poca. Fernando, con Groucho Marx de fondo, lo último, el 27, ¿está todo jugado o no? ¿Qué puede pasar ahí? Mira, si yo te preguntaba, después de que el Liverpool había ido a Barcelona y perdido 3-0, yo te digo, ¿está todo jugado? Sí, el Barcelona ganó 3-0 de local, no puede perder. Bueno, el campeón es el que pasó fue el Liverpool, ¿no? Así que yo creo que seguramente es muy difícil, sería tonto de mi parte pensar que no, pero también creo que ha habido mucha gente que no fue a votar, porque las PASO total no cuentan. Creo que ha habido mucha gente que votó con superficialidad, que ha dicho, yo quiero castigar, legítimamente enojada, dijo, vamos a castigar al gobierno, y puso, inclusive a Alberto Fernández. Me parece que ahora queda claro que un voto castigo, al que más castigó, es al propio pueblo argentino y al país. ¿Estuviste cómodo? Muy bien, sí. Bueno, gracias por las preguntas, gracias. Fueron picantes pero respetuosas y me han dejado hablar. Les Gracias, agradezco. Fernando. Buen fin de semana. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, seguramente iremos... ¿No hay corte? ¿Vamos al estrés directamente? Vamos al corte y nos tranquilizamos y después viene el estrés. Dale. Ya volvemos. Muy bien, seguimos aquí en la mejor parte, ahora con el doctor Iván Kachanowski. Iván, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por venir. No, gracias por invitar. ¿Cómo estás? Mucho trabajo, mucho estudio, pero bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, le preguntamos a todos los políticos, ¿no? ¿Para vos lo peor pasó? Y depende cómo se trate de combatir esta situación de acá en adelante, ¿no? Digamos, Argentina hoy tiene un problema de confianza. Lo que pasa es que Argentina está viviendo un nivel de adrenalina que es tremendo. En 3 semanas viviste 3 Argentinas distintas. Entonces viviste la Argentina prepaso, la Argentina pospaso y la Argentina con una oposición que hace un diálogo un poco más destructivo que constructivo. Todo eso pasó en las últimas 3 semanas. Entonces cuando cambia tanto la situación en tan poco tiempo, la verdad que asusta un poco el nivel de incertidumbre que se está viviendo. Entonces el desafío me parece que de acá en adelante tiene que ser, tanto para oficialismo y para oposición, volver un poco a las sendas del diálogo constructivo, que dio resultado, porque cuando en su momento Alberto hizo declaraciones constructivas, racionales, como el dólar a 60 me parece que está ok, no voy a hacer default, no voy al cepo, la cosa se calmó. En cuanto empezaron a confrontar nuevamente, se volvió a tener sensibilidad en los mercados. ¿Y por qué te pasa esto? Porque hoy la Argentina está a la merced de las expectativas. ¿Y por qué está a la merced de las expectativas? Porque ni oficialismo ni oposición presentan un plan económico. Entonces Argentina tiene un problema. Y en octubre tenemos que votar quién va a lidiar con ese problema. Pero ninguno de los candidatos nos dice cómo va a lidiar con ese problema. Entonces vos quedás a la merced de las expectativas y eso hace que la incertidumbre sea mucho mayor. ¿Quién va a ser el ministro de Economía si gana Fernández? No lo sabemos y digamos que sus postulantes tienen posturas distintas. Entonces hay que trabajar muchísimo en la confianza, pero tanto en oficialismo como en oposición. Y la oposición tiene un rol acá también importante. Hoy es más importante lo que diga Alberto Fernández que lo que diga Macri. ¿Por qué? Porque el mercado lo escucha más a Alberto que a Macri hoy. Los mercados miran al futuro. Y el futuro hoy tiene más probabilidad de ser presidente Alberto que Macri. Entonces tiene una responsabilidad de prudencia enorme. Y en estos últimos días no están mostrando mucha prudencia, que digamos. Iván, ¿cómo es inflación, nivel de ocupación y riesgo de default? ¿Cómo es esos 3 temas hoy?
¿Cuál fue el primero, perdón? Inflación. Bueno, inflación... Veníamos bajando tranquilo y ahora... Mirá, la estrategia de Jan Leris de congelar la base monetaria que finalmente había empezado a dar resultado quedó dinamitado con la devaluación ahora, digamos. Entonces empezaba a dar un pequeño resultado y hoy la inflación queda atada a tu nivel de devaluación. Por eso es que el gobierno pone todos los cañones a tratar de controlar el mercado cambiario y que esta devaluación pare, porque sabe que va directo a inflación y si va directo a inflación sabe que pierde la elección. Entonces hoy es las reservas netas apuntadas ahí. Porque volviendo a las 3 Argentinas que te decía, sí. en la Argentina prepaso, las reservas tenían un problema, que era el mercado cambiario y que el dólar no se dispare. En la Argentina pospaso es que la gente ya no te renueva las letes, ¿no? Para la gente es estos bonos, ¿no? Que no quieren más los papeles y te dicen dame los dólares. En las prepaso no te pasaba eso, te decía dame el papel. Ahora te decían dame los dólares. Claro. Entonces la reserva no te alcanza para todo, te alcanza para alguno de los problemas. Entonces lo que está haciendo el gobierno es, bueno, este problema lo vamos a patear para adelante, así atendemos el más importante, a criterio del oficialismo, que es el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque si una devaluación te pega en inflación. Y bueno, y contestando directamente tu pregunta, la inflación para este año yo creo que va a estar en el 55% o incluso un poquito más, va a cerrar alta. Ahora somos más pobres, evidentemente. Las 3 semanas nos hicieron más pobres a todos, ¿no? Y la devaluación es aumento de la inflación y la inflación es aumento de la pobreza. Entonces, por eso las devaluaciones son el peor de los ajustes. Y Argentina se acostumbra a ajustar por devaluaciones, pensando que así ganamos competitividad y la competitividad que ganamos es de corto plazo. Porque el tipo de cambio es una variable más de la competitividad, pero no es la única. Hay dos temas dramáticos, ¿no? Crisis de décadas. La de balanza de pagos histórica de Argentina y la del peso. No tenemos moneda, Iván. No tenemos moneda. No tenemos moneda. Si tuviste 5 monedas en la historia argentina, ¿no? Entonces le sacaste 13 ceros. Es decir, una persona que nació en 1950 vivió 5 monedas. Es decir, se compró su primer juguete con una moneda, le pagaron el colegio con otra, se casó con otra. A los hijos se pagó la educación con otra y a los nietos le regala con otra. Entonces, ahí está la explicación de Tato, ¿no? El famoso ¿qué de Tato? Que mostraba los 2 billetes de Tato Bores, ¿no? Y sí, decía, sí. Lo que pasó. Entonces, es muy difícil confiar en la moneda cuando vos ves todo esto que pasa. Entonces la historia argentina te dice que si no tenés dólares, tenés dolores. Entonces la gente se refugia en el dólar por la historia que tiene Argentina. Sacarle 13 ceros y aparte acumular 70 años de desequilibrios económicos con déficit fiscal, hace que la gente no confíe en la moneda, porque pierde valor constantemente. IVA, combustibles, gobernadores, ¿cómo es todo eso? Y las medidas de la CUNSA, que ya quedaron tan lejos, ¿no? Y tan cerca. Bueno, a ver, el tema del IVA, a ver, lo que pasó en las urnas, mi interpretación, yo no soy politólogo, pero mi interpretación es que no fue un voto de izquierda o que queremos ir a Venezuela, fue un voto de que la heladera está vacía. Fue un voto de que el salario se está destruyendo y me parece que el voto castigo, voto bronca fue por ese lado. Entonces, si el gobierno hace un mea culpa y dice, ya, desatendimos a la clase media, no nos dimos cuenta que el salario se estaba destruyendo tanto, me parece que es más factible que logre dar vuelta a un resultado, lo cual luce difícil igual. Si se va a quedar en la discusión de República o Venezuela, me parece que está yendo por un camino que la gente no está pensando. La queja fue que no le alcanza el dinero. Entonces, el IVA fue una respuesta a este voto bronca para tratar de incentivar un poco el consumo, de aliviar el bolsillo, que no sé cuánto va a alcanzar. Habrá que ver, porque en septiembre con esta devaluación vos vas a tener una inflación muy alta, entonces esa inflación va calmando tu ibupiraques que tomaste para algo que es muy grave, digamos. Un analgésico, tenés un agujero acá y te dieron un ibupiraque. ¿Te alcanza o no alcanza? Y bueno, mirá, por el ritmo que venimos, te diría que va a ser muy poco el impacto. Entonces, no sé si va a alcanzar para revertir un voto bronca. Me parece que va a tener que jugar un poquito más fuerte. ¿Y los mercados qué van a hacer? Y los mercados hasta ahora siguen reaccionando como si el que fuera a ser presidente es Alberto. Me parece que los mercados le tienen miedo a una presidencia de Alberto. Más que de Alberto me parece que Fernández va a gobernar y eso no lo sabe el mercado. Claro. ¿Va a gobernar Alberto o va a gobernar Cristina? Pueden ser dos Argentinas muy distintas. Mi opinión es que va a ser un híbrido. Digamos, yo creo que Alberto va a intentar gobernar, que tiene intenciones de quedarse 8 años. Si tiene intenciones de quedarse 8 años, va a tener que hacer alguna reforma porque Argentina así 3, 4 años más no te aguanta. Claro. Y por el otro lado, podés tener otra posición que puje para que estas reformas no se hagan. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Bueno, ahí recién el diputado Iglesias comentaba, ¿no? Una cosa es unirse para ganar elecciones, otra cosa es unirse para gobernar. Claro, porque está lo laboral, lo impositivo y lo previsional. Sí. Que no se acucia.
Tres reformas muy importantes y creo que es un poco también lo que se tiene que debatir Argentina, es qué país queremos, si vamos a querer encarar estas reformas para tratar de volver al desarrollo o no, porque estamos discutiendo cómo llegar a octubre, pero después del 10 de diciembre Argentina sigue teniendo problemas muy profundos. Entonces me parece que ese debate está quedando ausente ante la urgencia de hoy, pero lo urgente está tapando lo importante de una manera fenomenal y después del 10 de diciembre la cuestión sigue, entonces hay que seguir tratando eso. Y en un país normal hoy estaríamos discutiendo el presupuesto, que el 15 de septiembre tiene que presentarse, no se está ni hablando del presupuesto, no sé qué va a ser ese presupuesto. Con lo cual hay problemas muy grandes en Argentina para pensar. ¿Qué hará el Banco Central el lunes? Bueno, a ver, si vos analizás la última semana, las intervenciones que vas viendo del Banco Central en el mercado cambiario son crecientes. Entonces parecía estar en una dinámica un poco explosiva, no sé si explosiva es la mejor palabra, no. Lo que quiero decir es que cada vez gasta más dólares para tratar de contener al dólar y el dólar sube igual. Entonces me parece que este fin de semana se van a replantear la estrategia. Y esta estrategia yo veo dos escenarios, o que vayan a una especie de control de cambios, menos probable, pero puede ser que haya alguna especie de cepo disfrazado con otro nombre, o que salgan a, como hizo en su momento Sturzenegger, a jugar más fuerte, más agresivo con una política de shock diciendo, bueno, voy a intervenir agresivamente en el mercado cambiario con 5.000 millones de dólares u 8.000 millones de dólares y planchar el dólar de esa manera. Cuando lo hizo Sturzenegger logró plancharlo más o menos por 20 días, 25 días. Entonces me parece que este fin de semana el gobierno se va a plantear todos estos escenarios y va a ir por alguna de esas opciones. ¿El fondo nos enviará la remesa que falta, los 5.400 famosos? Mirá, hace una semana te decía que sí y ahora me estoy poniendo un poco más dudoso con eso. Sí creo, todavía le veo chances, pero va a haber que negociar bastante y duro. Lo que sí veo probable es que el fondo decida no desembolsarlo en septiembre, sino un poco más tarde, por ahí en octubre. Y a Ghana le pasó una vez que hicieron 2 desembolsos juntos porque se dio una situación similar de incertidumbre y dijeron, bueno, evaluémoslo de vuelta, te lo voy a dar, pero un poquito más adelante, veamos qué pasa. Y si la situación está muy negra, puede ser que el anuncio de la CUNSA haya tenido que ver diciendo, si no va a entrar esta plata del fondo, mejor patimos lo de las letes para más o menos quedar equilibrados en las cuentas, porque el número es más o menos el mismo. Si no te paga el fondo y no pagas las letes, más o menos es como si pagaras las letes y el fondo te desembolsara. Iván, antes de despedirte, ¿la gente correrá el lunes contra depósitos en dólares y los plazos fijos o no? ¿O estará tranquilo eso? Mirá, correr contra los depósitos me parece que todavía no, me parece que puede faltar para eso. Es cierto que se vio alguna caída de depósitos, pero a diferencia del 2001, hoy el Banco Central cuenta con un arsenal de reservas importantes para dar batalla y tratar de traer tranquilidad. Entonces, si el gobierno es hábil en tratar de traer tranquilidad, no debería pasar. Pero eso no alcanza solo con intervenir en el mercado cambiario. Porque si intervengo en el mercado cambiario y no traigo confianza, no doy un mensaje, retraso lo inevitable. Claro. Iván, gracias, un apellido ilustre, una gran persona, Roberto, tu tío. Aprendimos muchísimo de él. Y gracias por estar acá, Iván. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con el doctor entonces, a ver si efectivamente la Argentina está estresada. Estamos con todos los síntomas. ¿Qué hacemos, Tordo? ¿Cómo enfocamos eso? Ay, justamente, decían, 3 argentinas en 3 semanas, adrenalina. Y bueno, fíjate la placa que tengo. La realidad es que 8 de cada 10 argentinos están estresados. Y esto es igual a Japón, igual a Rusia. Y estamos hablando de una encuesta del año 2010. O sea que habría que actualizar estos datos. Los síntomas que uno puede padecer son olvidos, esta sensación de frustración y enojo constante, insomnio, molestias en todo sentido. ¿Por qué? Tordo, ¿y la angustia, sí, eso que sentís acá? La angustia es algo que los médicos, la medicina, no ha podido resolver todavía. Porque tenemos analgésicos para el dolor, tenemos algunas drogas para hacerte dormir, descansar, unas para generar sueño, otras para estar más tranquilos, pero no podemos resolver la angustia, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en que el estrés genera un trastorno corporal global.
Esto se hace activando el sistema simpático. El estrés activa el sistema simpático, que eso en el cuerpo sirve para defenderse del peligro. Cuando te están robando, cuando estás en peligro, ¿qué sucede? El cuerpo reacciona haciendo latir más rápido el corazón, más fuerte, aumenta la presión arterial para que la sangre llegue mejor a los músculos y esto termina generando un aumento de la presión. Y fíjate los siguientes datos que tengo en la otra placa. Esto genera presión elevada. Aparte de la presión elevada, se generan trastornos cardiovasculares porque esta presión elevada genera daños adentro de las arterias y adentro de las arterias, la arteria dañada es el lugar ideal para que se vayan pegando las plaquetas, para que se pegue el colesterol, se termine tapando una arteria. Genera insomnio, por supuesto. Decimos que 54% de los pacientes de los argentinos padecen de insomnio. El insomnio lleva al cansancio, uno ya se levanta cansado. Y el bruxismo, por otro lado, que es eso de dormir, de tener la mandíbula apretada, de apretados los dientes, que genera cefalea, dolor de cabeza. 60% de los argentinos padecen de bruxismo, muchos no lo saben porque se levantan a la mañana cansados, se levanta con dolor de cabeza, ese dolor de cabeza que está todo el día, tienen daños a nivel de los dientes. Y por supuesto que todo esto se da en un contexto psicológico y social que termina uno automatizándose y se refugia en la automatización porque el cerebro funciona así. ¿Hay recetas? Por ejemplo, acude un paciente y ¿qué le decís? Doctor, estoy estresado, angustiado. ¿Qué le decís? Qué difícil. Por supuesto, hay que evaluar que no tenga el efecto del estrés crónico en el cuerpo, la hipertensión arterial, la obesidad, el aumento del hambre. El paciente siempre se refugia en los hábitos que tiene. Esto es la comida, es el cigarrillo, si fuma, la gente que lamentablemente utiliza drogas, utiliza más drogas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que frenar un segundito, hay que meditar. Y cuando digo meditar, no se imaginen esto de... Bueno, el caso de Orlando, que es en materia de meditación, es un avanzado, ¿no, Marcelo? Bueno, sí, por supuesto, pero tengan en cuenta que hay que tomarse esos 5 minutos, esos 10 minutos con ejercicios respiratorios muy breves, porque hay que respirar 4 segundos, meter el aire para adentro. Y los viernes a las 11... Hay que contenerlo esos 4 segundos. Y los viernes a las 11, sí. La mejor parte. Acá no, ¿a quién ves estresado acá? Félix no. Bueno, Félix no está tan estresado, pero el resto viene cargando todo un tema con la economía y la política, por supuesto. Acá están todos tranquilos, me parece. Bueno, hicimos un repaso hoy, ¿no?, de los temas. Félix está recibiendo información todo el tiempo, ¿no? Es impresionante. ¿Ustedes qué tienen como para ir cerrando ya? Siempre dijimos, Nacho, que la justicia federal es tiempista. Vos hablás con un juez federal y le decís, doctor, y no, eso es imposible. Sin embargo, te voy a contar algo. En la causa vialidad estaba previsto que a partir del lunes que viene comienza la ronda de declaraciones indagatorias. Le preguntaron a cada uno de los defensores y el doctor Carlos Berardi dijo, sí, mi clienta va a declarar. ¿A quién se refería? A la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Era la primera que iba a declarar en esta ronda, hay 13 imputados, la primera en declarar como jefa de una asociación ilícita. Pero me parece que no. Pero finalmente los jueces se reunieron y ¿qué dijeron? No vamos a permitir que la senadora utilice la indagatoria como cierre de acto de campaña, pero tampoco vamos a permitir que se le utilice la indagatoria para perjudicar a la senadora en su campaña como vicepresidenta. ¿En qué terminó la historia? En que le van a tomar a finalizar toda la ronda de indagatorias, es decir, después de las elecciones. ¿Es o no es tiempista la justicia federal? Luisito, ¿lo ayudaron al presidente que puso un tuit pidiendo ayuda o no? Mirá, creo poco probable que lo ayuden desde la oposición. Sí es más probable que lo ayuden algunos sectores de la oposición. Pero como te decía al principio, el peronismo está mirándose para adentro también, ¿no? Yendo un poco a lo que dice Marcelo, que me parece que tiene la lógica de poder ensamblarlo con lo político.
Alberto Fernández por ahora mira a Cristina o a Zanini y hace algo. Cuando quiere hacerlo solo lo hace de otra manera, quiere desarrollar algo mucho más sereno, evitar esto que está pasando en los mercados. Pero uno tiene que pensar en una futura presidencia si es que Alberto Fernández gana la elección, porque me parece que el tiempo que falta todavía, falta mucho para ver los argentinos. Pero sí te digo que, y lo hablábamos con Marcelo mientras sigo desarrollando el programa, sí te digo que Alberto Fernández no es un muñequito. Y cuando quiere ejercer y ejerce el poder, lo va a tener, como todo peronista en otro tiempo. Y Cristina Fernández, que todo el mundo dice, no, pero está Cristina, ¿sabés cómo? Cristina Fernández tiene la justicia por un lado, a su hija en Cuba por el otro, y lo de su hija en Cuba, perdón que lo diga de esta manera, lo de su hija en Cuba influye brutalmente en el pensamiento de Cristina Fernández como para preocuparse demasiado en lo que tiene que hacer en un futuro en este país si gana Alberto Fernández, quien va a ejercer todo el poder. Félix, ¿caminarán las cosas en el Congreso o no? Bueno, Nacho, todo está en el Congreso para el día miércoles. Ahí sí va a estar la presencia del ministro Lacunza en la comisión esta bicameral. Bicameral, ese es el detalle, Nacho. Diputados y senadores. Diputados y senadores. ¿Quién preside la comisión bicameral? El senador José Mayans, senador de Formosa, muy partidario de Gildo y Fran, además muy impetuoso. ¿Qué puede pasar en esa reunión? Vamos a esperar, es una sorpresa. Y la idea era hacerla en el Salón de los Pasos Perdidos. No se va a hacer porque hay muchos lugares por donde se puede colar gente que no tiene nada que hacer ahí. Se va a hacer en el Salón Atrio, que es un salón, Nacho, este es un detalle, donde vos podés controlar bien quiénes ingresan y quiénes no. El miércoles la pelota está en el Senado. O sea, habrá actividad, no se va a paralizar el Congreso. Yo creo que no, Nacho ya estuvo bastante tiempo paralizado. Si bien es cierto, los diputados van, hay comisiones algunas, pero sesiones en el recinto muy pocas. La del miércoles no va a ser en el recinto, va a ser en el Salón Atrio con Lacunza y allí estaremos todos. Bueno, ¿cómo la pasaron? Nosotros muy bien, repasando lo más importante. Tenía una idea que cerrar con algo muy lindo, muy impactante. Sí, porque ahora en este momento siguen ardiendo miles de hectáreas. Miren, el 30% del oxígeno del mundo sale de la Amazonia. Allí está el 30% del total de la biodiversidad del mundo. Eso está ardiendo. Un homenaje tomado de un coro de niños que hicieron este homenaje a las especies que estamos perdiendo, que son muchas. Sería bueno irse con eso, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Puede ser? ¿Lo tenemos? Escuchen con atención. Es impactante. Aquí los niños están explicando o haciendo los efectos de las aves, 1.200 especies nuevas de aves en la Amazonia, en base a un éxito, The Jungle. Esta noche el león va a dormir, es un tramo de esa película. Cantan el tema y después terminan también con los sonidos de la selva amazónica que ahora continúa ardiendo. Y esa es la película original, The Jungle. De allí se tomó el efecto y el baile de los chicos, que lo acompañan con las imitaciones de todas las aves que se escuchan en la noche y en el día de la Amazonia que ahora está ardiendo. Muy bien, nos vamos. Muchas gracias. Un beso muy especial para Aldana Romagnú, que nos ayuda muchísimo. Mabel, toda la gente de sonido, iluminación, micrófonos, el control central. Realmente impresionante, todos. Como siempre, estamos muy contentos, muy felices. Buen fin de semana. Dios y la Virgen mediante el próximo viernes nos reencontramos aquí. Muchas gracias.
Thank you.